Hola. En este primer cuaderno del tema 5 relativo a cadenas de texto y entrada y salida en ficheros, vamos a desarrollar un pequeño programa que, bueno, a mí me parece un ejemplo muy interesante, en el cual podemos practicar todo lo que sabemos de programación hasta el momento. En concreto es el juego del Scrabble o Scrabble, bueno, no sé muy bien cómo se pronunciaría, que es un juego que, bueno, para las personas que no lo conozcan, es un juego de mesa que básicamente consiste en colocar piezas con letras a lo largo de un tablero con el fin de formar palabras. Aquí tendríamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta fotografía, bueno, pues tenemos palabras que además están en español y que han sido colocadas a lo largo del tablero. Y como podemos ver, cada ficha tiene una determinada puntuación. Por ejemplo, la ficha G tiene vale 2 puntos, las vocales pues valen yo creo que todas un punto, alguna otra, por ejemplo, la Z valdría 10 puntos, y bueno, pues digamos que la idea es colocar palabras en el tablero con el fin de conseguir la máxima puntuación posible. Luego hay algunas particularidades, además de las reglas que aplican en el juego, como que bueno, pues hay casillas de doble tanto de palabra, doble tanto de letra, que permiten multiplicar el valor de las piezas que estamos colocando. No obstante, toda esta, digamos, ni nos vamos a preocupar demasiado por lo que son las reglas concretas, ni tampoco nos vamos a fijar de momento en el tema de los multiplicadores, que es algo que no vamos a emplear en esta ocasión. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues lo que queremos hacer en este caso es desarrollar una versión simplificada del Scrabble. En concreto lo que queremos es que nos diga la puntuación obtenida al colocar una palabra. No vamos a tener en cuenta los posibles multiplicadores o bonus, como he dicho antes, y además, aunque es cierto que en el español, en la versión en español del juego, hay algunas fichas dobles, como la CH, la LL o la RR, vamos a obviarlas y vamos a suponer que solamente tenemos digamos, fichas con una sola letra, con letras sencillas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el programa? Pues en resumidas cuentas, nos lo pone aquí. Primero solicitará al usuario que introduzca una palabra como entrada. Estas palabras tienen que estar limitadas a 7 letras, puesto que el jugador solamente tiene 7 letras en su mano, ¿no? 7 letras que puede jugar. Entonces, en caso de que hubiera más de 7 letras, el programa debe lanzar un error. ¿De acuerdo? Además, el programa debe calcular la puntuación introducida, la puntuación de la palabra que ha introducido el usuario. No nos vamos a fijar en si la palabra es válida o no, puesto que esto sería más complejo. Vamos a fiarnos de que el jugador es honesto y está poniendo palabras que existen, pero digamos que sí que vamos a calcular la puntuación de esas letras, ¿de acuerdo? Y el programa debe indicar al jugador la puntuación obtenida por esa palabra. Bueno, de todas formas, ahora eso es el resumen general, pero ahora lo particularizamos y además en cada casilla nos dice exactamente lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues para comenzar vamos a determinar la puntuación de cada una de las letras de las casillas. Además, hemos tomado las puntuaciones reales del juego en su edición en español. Y bueno, pues como podemos ver, las puntuaciones nos vienen dadas como un diccionario. Es un diccionario, lo vemos aquí porque tiene estas llaves, ¿de acuerdo? Es un diccionario en el cual la clave es la letra y el valor es la puntuación asociada a dicha letra. Por ejemplo, la letra I valdría un punto, la letra J valdría 8 puntos, la letra ñ valdría también 8 puntos y la Z pues 10 puntos, como hemos visto antes, ¿no? Entonces, este es, digamos, nuestro diccionario de puntuaciones. Hemos visto que se llama puntuaciones, ¿de acuerdo? Y lo tendremos que emplear más adelante para saber precisamente cuál es el valor de la puntuación de la palabra colocada por el usuario. Bueno, lo primero que debe hacer el programa, como nos indica aquí, es solicitar al usuario que introduzca una palabra. Esa palabra la vamos a almacenar en una variable que hemos denominado palabra y hay que indicar al usuario lo que tiene que hacer. Por ejemplo, pues mediante un texto como aparece aquí. Entonces, bueno, vamos a suponer que el usuario siempre introduce la palabra sin tildes, también para simplificar. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en este caso nos dice que tenemos que escribir una línea de código. Lo que vamos a hacer es emplear la función input, que ya hemos contado anteriormente, y que nos permite introducir una entrada, permite al usuario introducir una entrada. Entonces, la vamos a poner aquí, palabra es igual a input, y tenemos que mostrar un mensaje, por ejemplo, introduce la palabra. Bueno, cuando ejecutemos este bloque de código, nos va a solicitar que introduzcamos una palabra. Podemos poner, por ejemplo, casa, ¿de acuerdo?
bueno, la palabra que queramos, pero alguna para calcular la puntuación. Bueno, como nos dice aquí, la palabra no puede tener más de 7 caracteres, pues puesto que cada jugador solamente dispone de 7 fichas para jugar en cada turno. Entonces, si la palabra es más larga, el programa debe avisarnos de ello lanzando un error. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tendríamos una pista, si quisiéramos consultarla. Os animo a que, por supuesto, lo hagáis cuando intentéis hacerlo por vuestra cuenta, pero ya yendo directamente a la solución, lo que vamos a tener que hacer es comprobar que la longitud de la palabra no sea mayor que 7. Perdón, efectivamente, que la longitud de la palabra no sea mayor que 7. O dicho de otra manera, que si la longitud de la palabra es mayor que 7, lance un error. Y sabemos cómo hacerlo porque sabemos emplear la instrucción raise, que ya vimos en el tema 3, para lanzar excepciones o errores. Entonces aquí podríamos hacer algo como if len de palabra es mayor que 7, raise exception, y podemos mandar el mensaje, por ejemplo, la palabra es demasiado larga. ¿De acuerdo? Bueno, lo podemos ejecutar. Y luego lo siguiente que tenemos que hacer es comprobar que la palabra es válida. Bueno, como hemos dicho antes, no vamos a comprobar que la palabra exista en un diccionario, porque para eso pues necesitaríamos tener acceso a algún tipo de diccionario con todas las palabras válidas, pero lo que vamos a hacer es asegurarnos de que no tiene caracteres extraños. Por ejemplo, en el Scrabble en español no existe la letra K ni la letra W, y tampoco, evidentemente, pues comas, puntos o guiones u otros caracteres extraños. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es comprobar que las letras empleadas son válidas, ¿vale? Ahora bien, un pequeño matiz que nos indica el enunciado. El usuario puede haber introducido la palabra en mayúsculas o en minúsculas. Yo mismo, si vamos arriba, cuando puse casa, lo puse en minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que debemos asegurarnos de que no supone ningún problema. ¿De acuerdo? Es decir, que nos debe dar igual que la palabra esté escrita en mayúsculas o en minúsculas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que nosotros, aunque no nos lo parezca o aunque no lo recordemos, tenemos muy disponibles de forma muy fácil cuáles son las letras válidas. En particular, las letras válidas son las que constituyen las claves de este diccionario puntuaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es comprobar que para cada letra de la palabra que hemos introducido, esa letra esté en el diccionario, en las claves del diccionario de puntuaciones. ¿De acuerdo? Vamos a irlo programando poco a poco. Vamos a recorrer primero la palabra letra a letra. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues vamos a emplear un bucle, ¿de acuerdo? Entonces emplearemos un bucle en el cual diremos for letra in palabra, y fijémonos que eso es un bucle en el cual estamos recorriendo la palabra, que es una cadena de texto, y cada letra va a ser un carácter. Ya dijimos que cuando trabajamos con strings, con cadenas de texto, podemos considerar que en la string, la cadena de texto, es una lista de caracteres. Por lo tanto, podemos emplear un bucle como ya vimos en el tema anterior, en el tema 4. ¿Y cuándo vamos a lanzar un error? Bueno, pues vamos a lanzar un error en aquellos casos en los cuales la letra no esté en el diccionario, ¿de acuerdo? De palabras. Para ello podríamos comprobar simplemente if letra not in puntuaciones.keys, ¿de acuerdo? Puntuaciones es el diccionario de puntuaciones, y recordemos que si yo hago puntuaciones.keys, lo que estoy sacando es las claves de este diccionario como si fuera una especie de lista, ¿de acuerdo? Bueno, me faltan los dos puntos. Y ahora, ¿qué problema hay? Me falta algo aquí. Bueno, primero vamos a lanzar la excepción. Vamos a suponer que lanzamos una excepción, ¿de acuerdo? Voy a poner raise, exception, y vamos a poner la letra no es válida. O mejor dicho, podemos poner el símbolo. No es válido. Podríamos incluso indicar qué símbolo es el incorrecto. ¿Cómo? Bueno, pues podemos, como sabemos qué letra es, podríamos, por ejemplo, usar una f-string y poner aquí el símbolo letra no es válido. Al hacer esto, recordemos las f-strings que hemos visto en este tema, lo que estamos haciendo es imprimir aquí la letra que no es válida, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que nos falta? Que estamos obviando el hecho de si la palabra está escrita en mayúsculas o no. De hecho, si yo ejecuto esto ahora mismo, vamos a ver que me lanza una excepción, me dice el símbolo C no es válido. ¿Por qué? Porque, bueno, la primera letra de mi palabra es casa, pero claro, esto es una C minúscula.
¿Cómo gestionamos este caso? ¿Cómo gestionamos el hecho de que la palabra puede estar escrita en mayúsculas o no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es convertir la palabra a mayúsculas. Esto hemos visto cómo hacerlo en este tema empleando la función upper, la transformación upper, la cual me convierte mi palabra en mayúsculas. Por lo tanto, ahora ya no tengo ese problema de mayúsculas o minúsculas. Si vuelvo a ejecutarlo, vamos a ver que no hay ningún error. La palabra casa es válida, ¿de acuerdo? Bueno, y ya a continuación debe calcularse la puntuación de la palabra jugada y la debemos almacenar en una variable denominada puntos. Bueno, hay varias formas de hacer esto, evidentemente hay muchas formas de hacerlo. Vamos a tratar de emplear una que a mí me parece muy natural y la voy a explicar, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que estuviéramos jugando de verdad, no estuviéramos programando, sino que estamos jugando y, bueno, pues si subo arriba para que veáis el tablero, en el caso del tablero del Scrabble, pues es muy sencillo porque la puntuación aparece en cada ficha, pero vamos a suponer que no aparecieran. Vamos a suponer que estos numeritos de aquí no estuvieran aquí y sin embargo estuvieran en una especie de guía separada o de ficha que yo tengo que consultar en una hoja de papel en la cual me dice la puntuación de cada letra. ¿Cómo procedería yo si quisiera saber la puntuación? Vamos a suponer que yo he escrito la palabra tizas, la he colocado en el tablero, estos números no están aquí, ¿de acuerdo? Y yo quiero saber qué puntuación he obtenido. Bueno, pues lo que tendría que hacer es coger y decir, bueno, pues la T, ¿cuánto vale? Pues voy a mi ficha y veo que la T vale un punto. Vale, pues apunto un punto. Luego, ¿cuánto vale la I? Pues voy a mi ficha, lo miro y pues vale un punto. Pues lo sumo, ¿no? 1 más 1, 2. La Z, ¿cuánto vale? Pues voy a mi ficha, veo que vale 10 y lo sumo. Pues 2 más 10, 12. La A, lo mismo, lo miro, un punto. Pues 12 más 1, 13. Y la S, igual, voy a la ficha, lo miro, otro punto, pues 13 más 1, 14. Y veo que la palabra tizas vale 14 puntos. Bueno, pues eso es lo mismo que vamos a intentar programar aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Vamos a reflexionar mientras escribimos el código. Lo primero que hemos hecho ha sido ir letra por letra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos antes. For letra in palabra.upper, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tendríamos la letra, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer ahora es obtener la puntuación de esa letra. La puntuación de esa letra está en el diccionario puntuaciones, letra, ¿de acuerdo? Esto es un diccionario y por lo tanto el valor asociado a esta clave, a la letra, es la puntuación. Claro, lo que nos falta es, digamos, sumarlo, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es comenzar con una variable puntos que está inicialmente configurada a 0 y lo que vamos a hacer es sumar los puntos uno a uno, ¿de acuerdo? Lo podríamos hacer así, ¿vale? Puntos igual a 0 y luego vamos recorriendo cada letra, consultamos en el diccionario la puntuación de los puntos de esa letra, ¿de acuerdo? Y los sumamos. Bueno, pues esto perfectamente nos podría servir. Fijémonos que aquí nos dice que podemos emplear de 1 a 3 líneas de código. ¿Cómo podríamos hacer esto en una línea de código? Bueno, pues empleando list comprehension. No lo voy a hacer aquí, aunque no debería ser muy complicado, pero os animo a reflexionar sobre cómo podríamos reducir estas 3 líneas de código a una línea de código empleando list comprehension, que es algo que, bueno, pues ya hemos visto en los temas anteriores, ¿de acuerdo? Por último, se nos pide imprimir un mensaje por pantalla que tenga la siguiente estructura. Algo como por jugar la palabra casa has obtenido 6 puntos. Bueno, y nos dice que debemos emplear fstrings para imprimirlo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es imprimir una fstring, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo con comillas simples en esta ocasión y con el texto que nos indica ahí, por jugar la palabra. Y luego, evidentemente, aquí debe ir la palabra que hemos jugado, que es palabra.upper. Si no pusiéramos el punto upper, se nos mostraría en mayúsculas o minúsculas según lo hubiera introducido el usuario, ¿de acuerdo? Y luego, esto sigue, has obtenido, aquí vendría puntos, perdón, puntos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces si vemos lo que aparece aquí, por jugar la palabra.upper, has obtenido puntos, ¿no? Esto recordemos que son comodines que se reemplazan por el valor, ¿de acuerdo? Entonces aquí se va a mostrar la palabra en mayúsculas y aquí la puntuación obtenida. Bueno, no sé si he ejecutado esta celda anterior, la voy a ejecutar ahora, no la había ejecutado. Y ahora si ejecuto esto, me dice, por jugar la palabra casa, has obtenido 6 puntos, que es justo lo que esperábamos, ¿de acuerdo? Vamos a probar con algunas palabras más. Aquí hay algunas de prueba. Por ejemplo, si probamos Noax, podemos venir aquí.
introducir de nuevo la palabra NOAX y si ejecutamos las demás celdas, deberíamos obtener 11 puntos. ¿De acuerdo? Vamos a comprobarlo. Efectivamente, 11 puntos, que es justo lo que nos aparece aquí. Pero también tenemos algunos casos de posibles errores. Si yo introduzco la palabra academia, como tiene más de 7 letras, me debería dar un error. Vamos a comprobarlo. Voy a subir aquí arriba, introduzco la palabra academia. Y si esto lo ejecuto, bueno, pues vemos que me lanza un error diciendo que la palabra es demasiado larga. Mientras que si pruebo, por ejemplo, la palabra kilo, también debería darme un error porque la K no es una letra válida. Vamos a probarlo. Voy a introducir kilo. Y si ahora intento ejecutar esto, bueno, este no me va a dar error porque la palabra es corta, pero cuando ejecute esta celda me debería dar un error diciendo que el símbolo K no es válido. Bueno, pues realmente en este cuaderno hemos mezclado básicamente casi todo lo que hemos visto hasta ahora en el curso. Hemos estado viendo, por ejemplo, condicionales, los tenemos por aquí, tenemos condicionales, tenemos bucles, tenemos excepciones o gestión de errores, ¿de acuerdo? Tenemos entradas de texto, como es el caso de esta de aquí, y tenemos también algunas transformaciones de cadenas, como cuando estamos haciendo aquí .upper, por ejemplo, tenemos diccionarios, como estamos viendo, herramientas para recorrer diccionarios, y por supuesto fstrings para poder imprimir cadenas de texto formateadas. Es como podemos ver un ejercicio muy completo y espero que os haya gustado.